Entonces, muy buenas tardes. Continuando entonces con el tema del curso. En la clase anterior estuvimos discutiendo acerca de unas propiedades matemáticas que nos iban a permitir resolver o encontrar la solución de las componentes que me están conformando esos pulsos o esos paquetes de onda. Hablamos de unas herramientas como por ejemplo la transformada de Fourier y discutimos acerca de una función particular o de una distribución más bien, porque no es realmente una función en el sentido estricto de la palabra, que fue la que llamamos la delta de Dirac. Y para refrescar un poquito la memoria, recuerden que teníamos que el delta de Dirac era una expresión o una distribución que tenía este tipo de conformación. Decíamos que era cero para todos los valores de x distintos a cero y que se hacía indeterminado, porque en términos, digamos, estrictos, el valor no se puede conocer. En algunos textos lo dicen como indeterminado, en otros textos lo vamos a encontrar simplemente como si fuera definido al infinito en el valor x igual a cero. Y que una de las propiedades que tenía esa delta de Dirac era precisamente que su integral entre menos infinito e infinito de esa distribución era igual a uno. Entonces el área que está debajo de la curva, en este caso el área debajo de ese punto, es unitario. Si ustedes se dan cuenta, esta misma expresión, y si recordamos cómo es la imagen de esa distribución era como de este estilo. Si estos son las X, era negativo para todos tus valores. Para todos tus valores negativos es cero, para todos los valores positivos es cero, y solo aquí, justo en el cero, él tiende a infinito. Entonces se representaba con una flechita que apuntaba hacia arriba. Pero entonces, observen que aquí esta integral me está permitiendo evaluar los límites entre menos infinito e infinito. Pero si yo tengo unos límites más cerrados, digamos límites simétricos para esa integral, digamos entre estos dos valores, ¿cuánto sería la integral? Me pueden ir escribiendo, me pueden decir ahí abrir el micrófono y ir comentando. Si yo hago esa misma integral entre estos límites, también sería nuevamente uno, ¿cierto? Estamos integrando la misma distribución, solo que ahora los valores cero ya no van desde menos infinito hasta antecitos del cero y desde después del cero hasta más infinito, sino que estamos cerrando eso. Entonces, esa propiedad o esa característica nos permite también decir que esa delta de Dirac es en cero acercándonos por la izquierda y entre cero acercándonos por la derecha. Esa integral de delta x de x también va a ser uno. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ahora la delta no está centrada justamente en el cero, sino que la desplazamos. Y para desplazarlo simplemente reemplazamos x, digamos esa x la podemos llamar x' y decir que esto es x menos x0. Entonces ahora la función va a estar simplemente desplazada y va a estar centrada justo en esa posición x0. Y lo que vamos a tener no es otra cosa que este siendo la distribución, estas serían mis ejes de las x, y este sería mi valor x0 por aquí. Y en el valor x0 entonces sabemos que es donde va a tender al infinito, y en los valores antes y después va a valer 0. Entonces esa es la función delta de x menos x0. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que encontrar aquí también? Pues la misma historia. La integral entre x0 acercándonos por la izquierda y x0 acercándonos por la derecha de esa función delta de x menos x0 de x también va a ser 1. Y eso es muy importante, entonces, porque lo que me va a permitir es aplicar una propiedad que tienen las funciones delta de Dirac y se conoce como la función de filtrado o de tamizado o la propiedad de tamizado. ¿Listo? Vamos a describir en qué consiste. De tamizado, también se conoce como de filtrado, de la delta de Dirac.
Esencialmente, lo que me dice es, si yo multiplico un par de funciones, cuando yo tengo un par de funciones multiplicadas, eh, yo puedo operar con ellas como si fuera una función adicional, ¿cierto? Lo que voy a tener entonces acá es el producto de una función que va a ser continua, o al menos que es continua en el punto de interés, alrededor del punto de interés, y la voy a multiplicar por una función delta. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Voy a coger una función f de x con la condición de que f de x es continua en x0, que es el punto donde está mi delta, y la voy a multiplicar por la función delta en ese mismo punto. Entonces, al multiplicar las dos funciones, yo puedo operar con ella y ponerle cualquier operador matemático que le pude haber puesto a una función, a la función f de x. Yo puedo haber derivado, yo puedo haber integrado, ¿cierto? En este caso, lo que vamos a decir es que si yo integro entre menos infinito e infinito con respecto a la variable x, miren que lo que estamos haciendo es precisamente tratar de determinar cómo es el producto de ellas dos. Y entonces, aquí es donde viene una de las propiedades importantes de las funciones o de este producto de funciones y en qué consiste esa propiedad de tamizado. Si ustedes recuerdan, esa delta yo la puedo haber considerado como si fuera precisamente el producto, digamos, en este rango, por acá puedo haber tenido esta función. Esta va a ser f de x, ¿sí o no? Miren lo que ocurre cuando yo la multiplico por una función delta. Digamos que acá está el x sub 0. Entonces, esa delta yo la puedo interpretar como si fuera muy alta, como si fuera una región muy estrecha. Es decir, como si estuviéramos aquí moviéndonos desde este punto que se llama x0 por la izquierda y este punto que se llama x0 por la derecha. En esa región, en ese rango donde está aplicada el delta, ¿cierto? Hacia allá va el delta, entonces delta de x menos x0. Miren que la función, si yo me acerco, esa función es esencialmente constante. Y entonces al ser constante, sabemos que en un proceso de integración las constantes las puedo sacar de la integral, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cuánto vale la función f de x en ese punto? O sea, ¿qué valor le asigno a esa constante? F de X sub 0. Que sería la f de x sub 0, ¿cierto? Este sería el valor que va a tener esa función en ese pedacito donde el delta está afectando. Y entonces, esto me permite entonces sacar esa f de x sub 0, porque es el producto entre las dos. Miren que en todo el otro rango, en toda esta región, el delta vale 0. Entonces, si yo multiplico el valor de delta por el valor de la función, simplemente me va a dar 0. En todas partes, pero en esta región es f de x sub 0. Entonces, puedo sacar ese f de x sub 0 y vuelvo a la integral. Entonces, ¿qué me quedó dentro de la integral? Dentro de la integral me quedó el delta de x menos x sub 0 de x. Y esto acabamos de ver que, ¿cierto? Que es precisamente 1. O incluso en el rango estrecho, entre x acercándome por la izquierda y x acercándome por la derecha, en x0, perdón, acercándome por la izquierda o por la derecha, la integral de esa función delta vale 1. O sea, todo esto va a tender a 1. Y entonces, lo que acabamos de encontrar es precisamente esa función o esa propiedad de tamizado que me dice que si yo integro entre menos infinito e infinito el producto de una función cualquiera, cualquier función que yo le quiera poner que sea continua,
y la multiplico por delta de x menos x0, integro sobre el rango de las x, esto me va a arrojar precisamente el valor de la función en x0. Entonces esta se llama la propiedad de tamizado o de filtrado, porque esencialmente lo que está haciendo es filtrar entre todos los valores posibles que puede tener o que puede tomar la función f de x, el que justamente corresponde con la posición en la que acabo de poner al delta. Listo. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Es importante que nos quede claro esta propiedad porque la vamos a emplear ahorita más adelante cuando estemos resolviendo el problema de encontrar esos coeficientes de, de las frecuencias. Si eso está claro, entonces ya podemos continuar. Necesito que me digan, ¿está claro o no está claro? O repetimos. Listo, para Emanuel está claro. Está claro, Juan. Listo, perfecto. Entonces esa función, perdón, esa propiedad, por aquí, propiedad de tamizado o de filtrado, listo. Ya sabemos que tamiz es simplemente como un colador, un filtro. Nos permite entonces, sería bueno verlo aplicado, listo. Ahorita lo vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Sin embargo, les quiero mostrar una animación de estas de GeoGebra que he estado empleando, donde precisamente nos muestran esa, la aplicabilidad de esa delta. Entonces, ustedes saben que la delta es justamente el límite cuando el ancho se va haciendo cada vez más pequeñito. Entonces se puede aproximar a esto que tenemos aquí. Me cuentan si están viendo la animación en este momento. ¿Sí están viendo la animación? Es que no me... Sí, Juan, lo estamos viendo. Ok, listo, perfecto. Entonces miren que acá tengo una función cualquiera. Esa función que está pintada en verde y que es justamente continua en esta región, entre t sub 0, perdón, y t sub 0 más 1 sobre n, donde n en este caso toma el valor de 1, es decir, tiene un ancho unitario. Entonces, justamente estamos tomando la región entre 3 y 4, 3 y 4 unidades de mi variable. Si yo integro, miren que acá simplemente estoy integrando entre 0 e infinito, pero sería esencialmente lo mismo así integrar entre menos infinito e infinito, porque esta función que está pintada en rojo únicamente es distinta de 0 entre t sub 0 y t sub 0 más 1 sobre n. Pero miren que si yo multiplico el valor de la función en t por el ancho o por el valor de esta función g sub n, que es la que me va a representar una función de tipo delta, el producto me da 4.3. Sin embargo, la función en ese punto, f de t sub 0, vale 4.5. ¿De dónde salieron o de dónde salió este valor? Porque precisamente con estos puntos A, B, C, D, yo puedo moverlos y obtener el valor de la ecuación que está cruzando por esos 4 puntos, ¿cierto? La función polinómica de grado 3 que cruza por esos 4 puntos. Yo los puedo mover, ¿cierto? Obtener el valor o la función que yo quiera y obviamente van a cambiar aquí los coeficientes de la función polinómica. Lo que es más importante o más interesante es justamente cuando nosotros empezamos a hacer ese rango cada vez más estrecho. Porque observen que en este caso, ¿cierto? Ya moví los puntos, entonces ahora la función vale 4.6 y el producto vale 4.37. Pero si nos damos cuenta, cuando esto empieza a crecer, mira, ya vamos en 3. Entonces, el ancho de la función va a mantener, va a ser cada vez más estrecho, o sea, se va a parecer más a la delta. De hecho, vamos a ver si se alcanza a ver por aquí. Pues ya se fue muy arriba. Pongámoslo en 2. Ahí. Miren que justamente sigue la misma
el mismo tipo de geometría o de forma que tenía anteriormente. Pero entonces aquí ya este vale sigue valiendo 4,6 y este ya se acercó a 4,51 con solamente dividir el ancho a la mitad. Y lo aumento una vez más. Miren que cada vez me voy acercando más a ese 4,6. En teoría, cuando ya tenga muchos puntos, por ejemplo acá en 46 divisiones, es decir, t sub 0 más 1/46 ya me da exactamente el valor de la función verde, en ese punto donde estoy evaluando en t sub 0. Entonces, eso es justamente lo que hace la función delta de Dirac. ¿Alguna inquietud con respecto a esa animación? Bien. Gustavo, de pronto ahora sí queda un poquito más claro. O de pronto necesitamos un poquito más de... Listo. Entonces, miren que eso lo hicimos para una función delta que está en una sola dimensión, en la dimensión o con la variable x. Pero también podemos aplicar la función delta si tuviéramos algo así como un plano, x y y. Entonces, en dos dimensiones, el delta de Dirac en 2D, ¿cómo lo podemos representar? Podemos decir que ese delta ahora va a ser no solamente una función de x, sino que va a ser una función de x y de y, que va a estar distribuida. Recuerden que el delta es una distribución que va a ser infinita o indefinida cuando x sea igual a y, cuando sean iguales a 0, o 0 sería la otra opción en todas las otras regiones, en cualquier otro valor, en cualquier otro xy, que no sea justamente el 0. Obviamente, aquí tenemos justamente como si fuera el plano y en el origen tengo entonces ese pico que me está representando el delta apuntando hacia el infinito. Pero igual yo lo puedo haber puesto, ¿cierto? En cualquier otra posición, en cualquier valor x0, y0. Y la función delta simplemente la representaría como un delta de x0 y un delta de y0, ¿cierto? Sería algo así como delta de x menos x0 y delta de y menos y0. Esa sería la manera de demostrar que yo puedo poner eso en cualquier otra posición. Entonces, si por ejemplo yo tengo, aplicando otra vez la función o la propiedad del tamizado, si yo tengo una función f de xy, que estoy multiplicando por deltas en x y en y, voy a multiplicar por este delta de x menos x0 y por ese delta de y menos y0, y lo que hago es integrar en todo el dominio entre menos infinito e infinito, y entre menos infinito e infinito, alrededor de x y y, de esas dos variables, ¿qué es lo que debería obtener como resultado? ¿Qué esperaría yo que encuentre después de que haga esa integral? F de x0 y y0, exactamente. O sea, la función f evaluada justamente en los puntos donde yo quiero o donde la delta está centrada, que serían x0 y y0. Eso es lo que hace la propiedad de tamizado. Bien, ¿por qué nos interesa entonces conocer o aplicar estas deltas para esencialmente seguir nuestro trabajo aquí? Resulta que lo que queremos hacer en últimas es encontrar precisamente el espectro. Les recuerdo por aquí, devolvámonos un poquito. ¿A dónde es que estaba? Esto. Cuando encontramos esta expresión,
esta expresión nos decía que el paquete de ondas lo podíamos expresar como una sumatoria sobre la base de las ondas planas, integrando para todas las posibles frecuencias que puedan traer todas esas ondas planas en todas las posibles direcciones, que eso es lo que me está diciendo esta integración sobre los valores de K, porque entonces acá con todos los vectores K, estoy hablando de todas las posibles direcciones en las que me está contribuyendo. ¿Cómo era? ¿Dónde creo que lo teníamos? Creo que lo habíamos puesto por aquí. Eso. Entonces, a ese punto donde estoy llegando, considero todas las contribuciones en frecuencia de todas las ondas planas que van a llegar y todas las contribuciones de las posibles direcciones de todas las ondas planas que van a llegar. Y lo que me interesa conocer es precisamente el valor de los coeficientes de esas ondas que van a aportar a mi paquete de ondas, al paquete de ondas en una cierta posición en el espacio en un instante de tiempo. Entonces, ¿por qué nos interesa resolver eso? ¿Por qué queremos conocer el espectro? Porque resulta que hay muchas aplicaciones tecnológicas que dependen de precisamente conocer el espectro. Una de las aplicaciones, que de hecho su nombre está derivado de allí, es la espectroscopía. Entonces, si yo quiero conocer el comportamiento espectroscópico en esa rama de la óptica, pues entonces necesito tener una información o conocimiento de cómo es el espectro, cómo son los coeficientes que acompañan las diferentes componentes ondulatorias que van a hacer parte de la luz que está proveniendo de un objeto o que está siendo emanada por un objeto después de algún tipo de interacción. También, por ejemplo, en difracción me interesa conocer los espectros. Vamos a ver cuando veamos el tema de difracción, que si conozco los espectros, puedo determinar entonces cómo se está propagando la luz. También en el procesamiento óptico de información, también en la reconstrucción de imágenes. Todas estas disciplinas de la óptica tienen o requieren que se conozca el espectro de la luz que está emanando de allí. Entonces lo que vamos a hacer es ahora, vamos a partir precisamente de esa expresión para tratar de encontrar el espectro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdón. Entonces vamos a escribir aquí nuevamente nuestra expresión que hoy nos va a permitir definir ese paquete de ondas. Yo voy a dejar un espacio para poder escribir lo que vamos a introducir allí. Entonces recuerden que aquí teníamos entre menos infinito y más infinito de todas las frecuencias y para todas las posibles direcciones, todos los vectores de onda involucrados. Y aquí nos iba a aparecer justamente el espectro y le habíamos puesto un moñito para distinguirlo de este que tenemos aquí al lado izquierdo. Pero también es una entidad vectorial, ¿cierto? También es un vector, que es un vector que depende de precisamente los vectores de onda y omega. Y teníamos nuestra base que era E por I a la K punto R menos omega T. Y esto integrado sobre todas las direcciones de propagación. Entonces, hasta ahí fue lo que encontramos como nuestra solución del paquete de onda. Entonces vamos a multiplicar ahora por un conjunto de soluciones armónicas. Esencialmente lo que queremos hacer es poner allí un término que lo vamos a multiplicar tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la expresión. Entonces vamos a multiplicarlo por este término. Voy a ponerlo en otro color para que se alcance a observar cuál es la metodología que vamos a seguir allí. Lo podemos entender como si fuera simplemente un artilugio matemático, pero también lo podemos entender en términos de la composición de las bases que me forman la solución, ¿cierto? La base solución de estas ondas, yo las puedo expresar también en términos de un producto, y ese producto entonces me va a permitir escribir a mí esto. Aquí simplemente va con el término negativo y aquí el vector de onda K, que le voy a poner una comita o una prima, punto R,
menos omega prima por t. Y entonces voy a poner ese mismo término multiplicando al otro lado. Vamos a ponerlo a multiplicar a este lado de acá, pero entonces voy a abrir, simplemente vamos a ponerlo por aquí. Listo, esta multiplicación la estoy poniendo a ambos lados. No hemos hecho nada ilícito, ¿cierto? Y ahora vamos a aplicar, ahora que pusimos el producto de esta expresión en ambos lados, vamos a integrar. Y lo vamos a hacer integrando sobre todas las variables. Miren que acá pusimos unas variables R y T. Entonces vamos a integrar sobre esas mismas variables R y T. Entonces voy a venir aquí, simplemente vamos a copiar esto para que no nos quede muy saturado. Entonces vamos a integrar por aquí. Vamos a integrar en todas las instancias temporales. Vamos a poner esto un poquito más para allá. Para que digamos, vamos a integrar desde menos infinito hasta infinito en todo el tiempo. Entonces hago lo mismo aquí a este lado, desde menos infinito hasta infinito en todo el tiempo. Y para todas las posibles direcciones. Aquí me faltó una integral. Esta sería entre todas las posiciones del espacio. ¿Sí? Y aquí entonces vuelvo a integrar en todo el espacio. Todas las posiciones espaciales. ¿Qué me falta ponerle aquí? Me falta ponerle aquí el término diferencial de posiciones espaciales. Es decir, estoy integrando en todo el espacio y en todo el tiempo. Toda esta expresión que me quedó aquí a la izquierda y toda la expresión que me queda a la derecha. ¿Listo? ¿Qué es lo que me va a permitir hacer esa multiplicación? Entonces, ahora me voy a quedar únicamente, o me voy a concentrar en este término de la derecha. El término de la izquierda, vamos a hacer una cosa con él. Vamos a copiarlo. Vamos a duplicarlo. Y lo voy a copiar por aquí, pero un poquito más chiquitico. Listo. Ese es el término de la izquierda. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a apagar esto aquí para que nos quede más espacio. Y para no tapar con la cabeza esa expresión que tenemos ahí. Entonces, ese es el término de la izquierda. Ahí no hicimos nada, ¿sí o no? Vamos ahora a coger el término de la derecha. Tenemos entonces esa integral entre menos infinito e infinito. Esa es la de omega. Vamos a integrar este de todas las vectores de propagación, o todos los vectores de onda. Y vamos a poner acá el término de los coeficientes, el término E de K y omega. Y ahora lo que vamos a hacer es este término que tenemos acá, que está en términos de K y de omega, lo voy a meter dentro de esta integral que tengo acá en morado. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es que justamente en este caso, esta integración la estoy realizando sobre K y sobre omega, pero esta integración de acá la estoy realizando sobre R y T. Entonces, esto no está siendo afectado por esta integral de acá, entonces la puedo introducir allí. Eso es lo que vamos a hacer en este siguiente paso. Entonces vamos a poner otra vez los límites de integración entre menos infinito y más infinito. Y para todas las R's, vamos a poner acá el término que está en azul, E a la I, K.R menos omega T. Ese es el término que acabamos de introducir en azul. Y vamos a dejar el término que estaba en morado allí. E a la menos I, K', vector, punto R, menos omega prima, T.
Y las variables de integración de esta integral son de 3R y de T. Y las variables de integración de la otra integral son de omega o de 3K y de omega. Hasta ahí estamos claros. ¿O hay alguna inquietud? Yo tengo una duda, o sea, me confunde un poco porque uno puede meter ese exponencial morada a la otra integral. Pues así antes están multiplicándose, pues a cómo se hace para meterla dentro de la otra integral. La que está en azul. O sea, no la Es, morada dentro del azul. porque precisamente también esta morada está integrada sobre R y T. ¿Sí? Mientras, y la azul, entonces no afecta, porque el azul está integrando sobre K y W, y omega, perdón, sobre K y omega. Entonces, esta solamente está integrándose sobre R y T. Entonces, no están afectados con los mismos integrandos. Sería como meter una constante. Sería como meter una constante, exactamente. Eso es lo que acabamos de hacer así, pues con esa metodología. Y también entonces, ¿por qué en el lado izquierdo a pues, a ese campo eléctrico, o sea, le pudimos multiplicar esa exponencial morada y meterla ya dentro de esas integrales, pues que sí, ya me parece algo como más fuerte, no sé, por así decirlo, o sea, porque aquí, o sea, como tú me dices, es como meter una constante dentro de una integral, pero el campo eléctrico antes no estaba integrado, pues no estaba dentro de unas integrales. Mm, pero el campo eléctrico, este campo eléctrico lo puedes considerar como si fuera un vector, que de hecho necesita estar dentro de la integral. O sea, si yo hago una integral aquí, mira que las variables de integración que le puse justamente a esta función que apareció por acá, son justamente R y T. Entonces, el campo eléctrico que depende de R y T, no lo pude haber dejado por fuera. Antes, obligatoriamente lo tengo que haber dejado adentro, porque es precisamente, está siendo afectado por estas variables de integración. Recuerda que estos límites de integración que pusimos acá aparecieron fue como resultado de ponerle límites de integración a este término que teníamos acá. Entonces, si le pongo los límites de integración acá, no se los puedo dejar de poner al otro lado. Entonces ahí fue donde aparecieron. Entonces, primero lo que hicimos fue multiplicar por esta expresión que es simplemente una base armónica y luego integrar en ambos lados. Eso fue como digamos, los pasos a seguir para desarrollar o para encontrar eh, o pues para que matemáticamente no tengamos inconsistencias o incoherencias. ¿Listo? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a concentrar en esa integral que nos quedó adentro, esa integral que nos quedó aquí, y llamémosla la integral interior. Si observamos esa integral interior, no es otra cosa que el producto de dos exponenciales. Entonces vamos a copiarla por aquí. Vamos a decir que esa integral que va desde menos infinito hasta infinito y en todas las R's, en todas las posiciones del espacio, t a la i, más, hagámoslo con el mismo con lo que tenemos allá para que no nos quede, t a la i k punto r menos i omega t. Entonces miren lo que vamos a hacer acá. Y acá nos quedó e a la menos i k prima punto r y más i omega prima t de 3r y de t. Esa es la integral interior. Listo. Observe que si yo, por ejemplo, tengo esas integrales, puedo
separar esas dos integrales en el producto de dos integrales. ¿Cómo? Si yo tengo en cuenta que estos exponenciales, el producto de dos exponenciales son una exponencial con la suma de todos estos exponentes o de todo este argumento, entonces yo puedo separar en una que sea únicamente con las Ks y con Rs, y otra que sea únicamente con las Ts y con omegas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se me va a convertir esa integral interior? Esa integral interior la puedo expresar de esta manera. Puedo decir que es la integral, vamos a poner la integral entre menos infinito e infinito de e a la menos i, omega menos omega prima, esto multiplicado por el tiempo y esto en dt, y esto en producto por la integral sobre todas las r's de e a la i, y ponemos aquí k menos k prima. Y esto por todas las r's, en producto punto por r's, que son de 3 r's. Listo. ¿Para qué queríamos hacer eso? Porque entonces observen que lo que acabamos de llegar aquí, cada una de estas integrales, esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, se parecen un montón a la definición que habíamos puesto de la delta de Dirac. La delta de Dirac, a ver si recordamos la clase pasada, por aquí, ¿dónde era que estaba la delta de Dirac? Se me perdió. Aquí está. Miren esta función, esta expresión para la delta de Dirac de x menos x0. Es una integral entre menos infinito e infinito, tenía un coeficiente de 1 sobre 2pi, de e a la i, una función p, perdón, una variable p, y acá un x menos x0. Y estábamos integrando en p. ¿Y eso a qué me representaba? Me representaba a delta de x menos x0. O sea, acá tengo la variable de integración p, pero la delta está en términos de x menos x0. Entonces, volviendo a esta expresión que tenemos por acá, miren que acá nos va a quedar la variable de integración es t para esta primera integral morada. Y acá tengo omega menos omega prima. Entonces, ¿en qué se me va a convertir esta primera integral? En un delta de omega, ¿cierto? Si recuerdan, por allí había un coeficiente que era 2pi, 1 sobre 2pi. Entonces acá simplemente me va a quedar 2pi, que depende del, pues que es el coeficiente que teníamos o que traíamos en la definición del delta. Y esto es delta precisamente de omega menos omega prima. En eso se me convierte esta primera integral. Y esta segunda integral, miren que es la misma historia. Es una integral, está integrando sobre R, pero estas integrales sobre R, miren que es de 3R. Es decir, estamos hablando de X, de Y y de Z, pero lo estamos resumiendo como de 3R. ¿Sí o no? Porque recuerden que este vector R es un vector, es un radiovector, un vector posición. Entonces son realmente tres integrales lo que tenemos acá. ¿Sí? Y acá, entonces, esto se me va a convertir en una delta también, pero ahora el coeficiente va a ser 2pi al cubo. Ese cubo viene precisamente de las tres integrales y se me convierte en delta de la otra variable, de la variable que no está siendo integrada, de k menos k'. Ahora, con esto que acabamos de encontrar, esto que fue nuestra integral interior, vamos a ponerla nuevamente. Es decir, vamos a volver a traer este término que tenemos por acá. Ahí, empiece pues. Vamos a traernos este término, que era nuestro término de la izquierda, que no ha cambiado.
Y de la derecha nos va a quedar la integral de entre menos infinito e infinito. De hecho, voy a volver a copiar esta. Esto no ha cambiado. Y nos van a aparecer entonces esos dos términos, que de hecho los voy a volver a dejar en los colores que originalmente habíamos utilizado. Esto sería el correspondiente a este moradito. Este sería el 2pi. Miren que se me multiplica este 2pi con este 2pi cubo, me queda 2pi a la 4. Y de hecho eso se puede sacar de la integral porque eso sí es una constante. Entonces voy a ponerlo por aquí. 2pi a la 4. ¿Sí? Me quedó el delta de omega menos omega prima y me quedó el delta de k menos k prima. Y me quedaron las variables de integración de 3k y de omega. Que miren que son justamente variables de integración relacionadas con estas deltas. Listo. Entonces, observen que acá, todo este término que nos quedó acá, que lo voy a resaltar, este término, lo que nos está diciendo es precisamente que tengo una función que estoy multiplicando por un par de deltas, un delta de frecuencias y un delta de vectores de onda. Entonces, y estoy integrando en todo el rango de frecuencias y para todos los vectores de onda. Entonces estoy integrando sobre todo el dominio de ambas variables. Entonces, acá la propiedad de tamizado o filtrado, lo que me va a entregar va a ser ¿qué? Cuéntenme ustedes, ¿qué nos acaba de entregar esa propiedad de tamizado? Sería el coeficiente y virgulilla evaluado en K' y omega prima. Entonces sería ese coeficiente 2pi a la 4 evaluado y está exactamente, eso fue exactamente lo que acaba de hacer esa propiedad de tamizado. Nos dijo, de todas las frecuencias, vamos a seleccionar la frecuencia que va a corresponder para esta función y de todas las direcciones, las que van a corresponder para esta función. Entonces, esto nos va a evaluar esa función virgulilla justamente en esos valores K' específico y omega prima. De todas las posibles que tenía disponibles, me va a regalar, me va a entregar esos valores. ¿Y eso es igual a quién? A eso va a ser igual entonces a todo ese coeficiente o todo ese término que teníamos por aquí. Y ahora lo voy a poner un poquito más grande otra vez. ¿Listo? Entonces todo esto igual a esto. Y entonces, miren que obtener esa solución, o obtener los valores o los coeficientes del espectro, ya ahora lo puedo expresar simplemente quitando los valores primados, porque miren que acá tengo, o sea, la prima simplemente es una variable muda, en este caso porque estoy integrando en R y T. Entonces esta prima y esta prima se pueden ir, quitar las primas y expresarlo simplemente en términos de K y omega, que es igual de general. Entonces vamos a decir que para K, para cualquier valor K y cualquier valor omega, esto sería igual entonces a 1 sobre 2pi elevado a la 4 y la integral entre menos infinito a infinito, integral entre, no, la integral de todas las posiciones del espacio. ¿De quién? De E, de RT,
por E a la menos I K punto R menos omega T, D3R y dt. Esto que acabamos de encontrar, esta expresión, se conoce como el espectro de Fourier. Tal vez ustedes hayan escuchado que la función transformada de Fourier, ¿cierto? Esto es una transformada de Fourier, por cierto, ¿cierto? Tiene el kernel de la transformada de Fourier, que tiene unos coeficientes, tiene este exponencial, eso es simplemente una constante. Pero tal vez ustedes han escuchado que la transformada de Fourier me transforma, o es una función que es una operación que es biunívoca, es decir, que me manda de un espacio a otro. Entonces, en este caso, miren que mi valor de entrada es el espacio o el dominio del espacio y el tiempo, y lo que voy a obtener son los resultados en funciones del dominio de las direcciones de propagación y la frecuencia. Cuando hablamos de direcciones de propagación con ese vector k, recuerden que también estamos hablando de que conocemos entonces la longitud de onda, porque k es 2pi sobre lambda. Entonces, en esencia, lo que estamos diciendo es, del espacio de posiciones y tiempo, puedo obtener el espacio de longitudes de onda y frecuencia. Y viceversa, si quiero devolverme de acá para allá, entonces lo que tengo que hacer es aplicar simplemente la transformada inversa. ¿Alguna inquietud con respecto a esa formulación matemática que acabamos de hacer? ¿Alguna inquietud, duda? Juan, yo te quería preguntar algo, sino que no recuerdo bien qué significa ese E virgulilla, o sea, no recuerdo bien cuál es el significado, no sé si me podrías, por favor, recordar qué significa eso. El E virgulilla es también una expresión vectorial, ¿cierto? Porque así como en el espacio-tiempo, el campo eléctrico lo puedo representar con un vector que va a tener las componentes de campo eléctrico en X, Y, Z, y una posición temporal, que es lo que tiene esta variable de tiempo. Entonces, cuando me paso al espacio de longitudes de onda o de direcciones de propagación y frecuencia, el campo eléctrico también va a tener unas componentes vectoriales. Entonces, simplemente la manera de representar el campo eléctrico bajo ese dominio de las longitudes de onda y las frecuencias. Pero es el mismo campo eléctrico, es campo eléctrico en cualquiera de las O dos. sea, es como cambiar de coordenadas, como cuando uno cambia de cartesianos a esféricas o polares. Lo puedes ver como si fuera un cambio, como si fuera un cambio de coordenadas, exactamente. Solo que en este caso estamos cambiando de las coordenadas espaciotemporales a las coordenadas de propagación o frecuencia, ¿es cierto? Vector de propagación, frecuencia, o longitud de onda, como lo quieras ver, frecuencia. Listo. Ah, está bien, Juan, muchas gracias. Bien, entonces, ¿para qué queremos hacer o cuál es la idea de entender este tipo de expresiones o este tipo de matemática que está detrás de entender cómo podemos expresar los paquetes de onda? Pues básicamente lo que nos vamos a encontrar es una serie de características que nos van a permitir, por ejemplo, representar condiciones particulares o casos especiales de la luz. Les voy a mostrarles aquí esto que acabamos de hacer, que fue justamente esto, este paquete de ondas que teníamos aquí. Simplemente vamos a recapitular. Ese paquete de ondas que teníamos estaba en todas las frecuencias y para todas las direcciones de propagación, que nos representaba esencialmente en un punto en el espacio, en un instante de tiempo, todas las componentes ondulatorias que llegaban a ese punto. Entonces recuerden que aquí lo que hicimos fue simplemente multiplicar por esa función exponencial y separar las variables de vectores de propagación o de vectores de onda y las variables de frecuencia y aplicar el teorema de tamización, ¿cierto? Eso fue, digamos, o la propiedad de tamización. Eso fue la manera de expresarlo.
Y entonces llegábamos a justamente esto que es lo que llamamos el espectro de Fourier, que es justamente la misma expresión que acabamos de ver. Eh, bien, ahora esto no es otra cosa que la representación de la manifestación física y entender cómo la delta justamente escoge una frecuencia o escoge un vector de propagación. En este caso, por ejemplo, la delta está escogiendo una posición x sub 0 de todo el dominio de la función f de x. Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros esa función delta o esa propiedad? Esa propiedad la podemos interpretar en términos de una aguja de un dial. En los radios antiguos, por ejemplo, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de manejar uno de esos radios viejos, las emisoras se seleccionaban moviendo una perillita y esa perillita desplazaba una agujita. ¿Sí? Y esa agujita lo que hacía era seleccionar precisamente una frecuencia. La frecuencia que hacía o que seleccionaba era la que determinaba entonces cómo el circuito eléctrico en el interior iba a oscilar. O sea, lo que estábamos haciendo era esencialmente modificando los parámetros de oscilación de un circuito de tal manera que ese circuito entre en resonancia con la señal emitida por la emisora. Entonces, cada emisora tiene una señal de frecuencia diferente y lo que yo tengo que hacer para sintonizar mi emisora es precisamente encontrar el parámetro que hace que esa emisora o que hace que ese circuito electrónico en el radio entre en resonancia con la emisora que yo quiero escuchar. Entonces, en este caso, eso es exactamente lo que está haciendo la función delta. Miren que x0 puede variar en cualquier posición. Y lo que me está entregando es precisamente cuando está multiplicando a la función correspondiente, está entregándome es justamente el valor de la función. Eso es entonces lo que ustedes o lo que les expliqué al inicio de la clase. Ahora, ¿cuáles son los casos, algunos de los casos particulares que nos vamos a encontrar? Tenemos estos casos, por ejemplo, esta expresión que vemos allí, que nos dice, vamos a poner por acá el puntero, nos dice que tenemos el campo eléctrico en el dominio de quién, en el dominio de las direcciones de propagación y de las frecuencias, ¿sí? Y a ese tipo de expresión, entonces vamos a tener un vector del campo eléctrico. Recuerden que esto me está diciendo la amplitud del campo eléctrico. Acá tenemos un delta de las direcciones de propagación y acá tenemos un delta de las frecuencias. Pero miren que está parado no en cualquier valor, sino justamente en un valor K sub 0 y en una frecuencia omega 0. Entonces vamos a escribir eso por aquí y vamos a tratar de sacarle toda la información que eso nos esté dando. Entonces, a esto lo llamaremos la luz que es colimada, monocromática y polarizada. Estas serían las condiciones que me está representando ese tipo de luz. Y decimos entonces que esto está expresado de tal forma que tengo el campo eléctrico expresado en términos de el vector K y omega en esas variables, y esto será entonces E sub 0 por el delta de K menos K0 y por el delta de omega menos omega 0. ¿Qué significa entonces que la luz sea colimada? ¿Cuál es el significado de la palabra colimación? Colimación habla de una única dirección de propagación. Entonces, ¿qué casos o qué ejemplos nos podemos imaginar de fuentes de luz que propaguen la luz o que propaguen la luz de diferentes maneras? Si nosotros tomamos, por ejemplo, un bombillo, el bombillo propaga la luz en todas las direcciones. Entonces, la luz que proviene de ese bombillo no podríamos decir que es colimada. ¿Quién me da un ejemplo de algún elemento que podamos decir que me produce luz
que se propague en una única dirección o fundamentalmente en una única dirección. Un láser, ¿cierto? Si tomamos un láser, un puntero láser cualquiera, lo encendemos y vemos que aparece un haz de luz que se está propagando en una dirección muy definida. Incluso ustedes pueden, por ejemplo, en la noche, encender el puntero de láser, apuntarlo, digamos, hacia el cielo y observar que ese haz de luz no diverge angularmente de manera muy dramática, muy drástica, sino que se mantiene como un punto, ¿cierto? Una región muy pequeña que está iluminando. Entonces, en ese caso podríamos decir, la luz de un puntero láser es aproximadamente una luz colimada. Obviamente, como tiene una divergencia angular, pues habrá grados de colimación, ¿cierto? No será perfectamente, los rayos no van a ser perfectamente paralelos, pero en un rango estrecho de propagación se puede considerar que está colimada. ¿Listo? No solamente, por ejemplo, los láseres nos van a servir de ejemplo de luces colimadas. Si pensamos en, qué sé yo, un reflector o las luces de un carro, la luz en una región particular, pues es aproximadamente colimada. Sale todas las, toda la luz que emana esa fuente de luz, pues sale aproximadamente en una misma dirección. En el caso, por ejemplo, de las luces de un carro, obviamente se esperaría que para poder iluminar un área grande, pues, digamos, su grado de colimación se reduzca, pero en una región cercana a la fuente se puede hablar de algún grado aproximado de colimación. ¿Listo? Entonces, ¿por qué decimos que esta expresión nos representa una luz colimada? Porque precisamente este término va a estar aquí inmiscuido en este delta de K menos K0. Que recuerden que la función delta lo que está haciendo es precisamente seleccionar de todas las direcciones de propagación K una única dirección de propagación. Entonces miren que esta partecita nos habla de que la luz es colimada. Monocromática. Cuando hablamos de monocromático, estamos hablando de precisamente la frecuencia o un único color. Los colores están asociados a las frecuencias de la luz. Eh, mono en griego significa uno y cromo significa color. Entonces, cuando hablamos de monocromático, estamos hablando de un único color. Y el color, como les acabo de decir, está relacionado con la frecuencia. Cuando, por ejemplo, la luz atraviesa un medio, ustedes saben que la velocidad de propagación de la luz se ve afectada. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que se afecta en esa propagación de la luz? Recuerden que la velocidad de propagación la podíamos expresar como quién, como el producto entre la longitud de onda y la frecuencia. ¿Sí? Y entonces, yo quiero que ustedes me digan, cuando la luz pasa por una ventana, pasa a través del agua, los colores se ven distorsionados. Es decir, lo que era rojo se vuelve naranja, o lo que era verde se vuelve amarillo, o lo que era azul se vuelve violeta o verde. No, ¿cierto? Entonces, quiere decir que esta componente de frecuencias no está siendo afectada. Sin embargo, esta componente, la componente de longitud de onda, sí va a cambiar. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco de los fenómenos dispersivos, pero precisamente cuando la luz pasa por un medio, que no es el vacío, su velocidad se va a ver reducida. Ya no va a ser la velocidad de la luz en el vacío, que sería los 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo, sino que va a ser un valor menor. Y ese constante de proporcionalidad o ese valor menor es el que llamamos índice de refracción. Entonces, recuerden que esto también lo podemos asimilar o asociar este omega, perdón, este nu a las frecuencias omegas, ¿cierto? Con una constante que es 2pi. Entonces, en este caso, cuando hablamos de Juan Pablo,
Juan, no que estoy confundido, o sea, porque tú, o sea, vos decís que cuando pues una onda pasa de un medio a otro, o pues en el caso de la luz pasa de un medio a otro, no cambia la frecuencia, pero sí cambia la longitud de onda. Pero entonces cuando a uno le muestran el espectro electromagnético de la luz, dicen que, por ejemplo, el verde es de esta frecuencia, pero también a esa frecuencia está asociada una longitud de onda. Entonces, al cambiar la longitud de onda, no también cambiaría el color, o sea, porque es que tanto la frecuencia como la longitud de onda están asociados a un color, pues, o a un lugar de la luz en el espectro electromagnético. Lo que pasa es que cuando te muestran ese espectro, tanto en frecuencias como en longitudes de ondas, están haciendo siempre referencia al vacío. O sea, no te están diciendo cuánto es la longitud de onda de un cierto color cuando está en el vidrio o cuando está en el agua. Lo que te están diciendo es, en el vacío, esta es la longitud de onda y esta es la frecuencia, esas no cambian. ¿Sí? Entonces el verde va a ser 555 nanómetros de longitud de onda y una frecuencia de no sé cuántos terahertz, ¿cierto? Eso es lo que hay que considerar, tener en cuenta allí. Lo que sí va a cambiar es precisamente la velocidad de propagación. En el vacío va a ser c, el producto entre longitud de onda y frecuencia va a ser c, pero en el medio va a ser c dividido el índice de refracción de ese material o de ese medio. ¿Listo? No sé si de pronto eso te aclara. Sí, sí me aclara y aparte me derrumba una mentira porque, o sea, yo no había pensado en eso, pues o no habían dicho eso. Yo juraba que en todos los medios era la misma frecuencia, la misma longitud de onda y vos me acabas de decir eso y no quedó No, sorprendido. Pues, la frecuencia se mantiene, lo que cambia es la longitud de onda, ¿sí? Para poder lograr que la luz, digamos, reduzca su velocidad de propagación en ese medio. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. o sea Vamos a que esas dos variables son independientes. O sea, una puede cambiar y la otra puede variar y puede, por ejemplo, decir que sigue siendo el mismo color. Sí, 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 es que de hecho el color, ¿sí? Si vos miras a través de una ventana, salvo que la ventana esté hecha de algún material que absorba alguna otra frecuencia, ¿cierto? Que absorba, qué sé yo, que sea un filtro. Entonces, si esa ventana absorbe ciertas frecuencias, obviamente solamente te va a permitir ver a través de ella las frecuencias que no filtró. Pero si el material, por ejemplo, es un material traslúcido, digamos, en el rango o en el rango del espectro visible, los colores que ves a través de la ventana son los mismos colores que ves si la ventana no existiera. ¿Ves? O sea, frecuencias no cambian, longitudes de onda sí cambian. Bien, entonces, cuando decimos de que esto es monocromático, estamos hablando de una única frecuencia. Y eso es justamente lo que nos está diciendo este, este término delta de aquí. Porque de todas las posibles frecuencias que puede tener el espectro, que puede tomar este campo eléctrico en su propagación, va a seleccionar únicamente esa omega cero. Entonces, vamos a tener luz que sea monocromática. Y por último, cuando hablamos de luz polarizada, estamos hablando de esta otra expresión que tenemos acá, de este otro valor de amplitud. Entonces, la polarización, recuerden que tiene que ver con precisamente la orientación del vector del campo eléctrico. Entonces, es lo que tenemos allí cuando hablamos de que es una luz que está polarizada, polimada y monocromática. Ahora, ¿cómo expresamos? Esa es la expresión del espectro proveniente de ese tipo de luz. Pero esa no es la ecuación de onda de ese tipo de luz. La ecuación de onda estará dada en términos de posición y de tiempo, o sea, de espacio-tiempo.
Entonces necesitamos encontrar esta expresión de acá. Necesitaríamos encontrar la expresión E de R y T que me indique cómo sería justamente esa, esa onda que se está propagando en esa situación. Entonces, la parte de polarización estará asociada con un cierto vector de polarización, ¿sí o no? La parte de colimación y monocromática estará asociada entonces con un único vector de propagación en todas las posiciones del espacio. Entonces aquí es donde viene, recuerden que la solución de la ecuación de onda va a aparecer en tipo o en la forma de sumatorias de funciones armónicas. Entonces, por eso nos aparece un exponente acá, una función exponencial acá, donde me dice que voy a tener una cierta dirección de propagación para todo el espacio. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación aquí, una única dirección de propagación, K sub 0, en todo el espacio, y una única frecuencia, omega 0, para todo el tiempo. Y entonces esto que apareció aquí, miren que ya no le ponemos integraciones ni nada, porque esta es la ecuación de onda de esa luz polarizada, polimada y monocromática. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí? Miren que se parece mucho a la de las ondas planas, ¿sí? Pero en este caso estamos escogiendo una única frecuencia y una única dirección de propagación. Mi vida no será la misma de ahora en adelante. Esa es la idea, Juan Pablo, que usted vea un curso y eso le abra nuevos conocimientos, ¿sí o no? Bien, ahora hablemos de otra manifestación, por ejemplo, luminosa. Acá hablamos de la luz colimada, monocromática y polarizada. Hablemos de ahora una luz que sea un pulso localizado y polarizado. Ustedes me van a ayudar a construir esa ecuación o cómo debería ser una luz pulsada y polarizada. Para que tenga el polarizado, ¿qué tiene que haber? ¿Qué me tiene que aparecer para encontrar luz polarizada? El vector de campo eléctrico específico, exactamente. Entonces voy a tener un vector de campo eléctrico específico asociada a esa función de onda. Vamos a escribir aquí en este caso la ecuación de onda. Y cuando hablamos del localizado, ¿a qué creen ustedes que hace referencia a esa localización? No sé, el resaltador no me gusta para el rojo. Pongámosle este, es mejor. Cuando hablamos de localizado, ¿a qué hará referencia? ¿Localizado en qué? ¿En cuáles de las posibles variables que puede tener una expresión ondulatoria? Un delta de espacio. Muy bien, Pedro. Entonces vamos a tener un delta de espacio. Vamos a ponerle ese delta de espacio. Entonces, R menos R0. O sea, me está seleccionando de todas las posibles posiciones en el espacio, una de ellas. Entonces, esa es la posición donde está ocurriendo ese pulso. Pero para que sea un pulso, ¿qué más tiene que haber? Recuerden que los pulsos, dijimos, eran que ocurrían en un espacio de tiempo, en un espacio geométrico determinado, pero también en un espacio de tiempo determinado, que sea muy corto, o sea, corto en espacio y corto en tiempo. Eso me garantizaría esa parte de pulsación. Listo. Entonces acá para obtener esa parte de pulsado, pongámoslo, esto sería la parte del localizado y esto sería la parte de, epa, me cambia el color, cambia el color. Esta es la parte de pulsado. La parte de pulsado tendrá que ver entonces con un delta temporal. De todos los instantes de tiempo que puede esto ocurrir, va a ocurrir justamente
en un único instante de tiempo. Y esta es la función de onda de ese tipo de luz. ¿Listo? ¿Cómo será el espectro? O sea, la función E de K y omega, de ese mismo tipo de luz. Miren que acá tenemos esta parte espacial en términos de deltas. Acá teníamos esta parte en frecuencia y vector de onda en términos de deltas. Entonces, el opuesto, que era, o sea, el otro espacio, cuando me paso al espacio de espacio-tiempo, me daba en términos de exponenciales, ¿sí o no? En términos de sumas de armónicos. Entonces, acá tenemos deltas de espacio y tiempo. ¿Qué tipo de solución debería esperar en esta situación? Armónicos. Tendría que dar en términos de armónicos, exactamente. Entonces, aquí vamos a tener entonces una cierta amplitud para la polarización. Vemos que esa amplitud también será vectorial. Una solución en términos de armónicos, o sea, E a la I. Y en E a la I, entonces tengo que tener K, que me multiplica a esa constante o a esa posición espacial particular, y omega, que va a multiplicar a ese instante de tiempo particular. Entonces acá, esta expresión lo que me está diciendo es todas las direcciones de propagación. Miren que no hemos dicho un K específico, sino que cuando hago el producto de K con ese vector, esto me está tomando es todos los valores de K posibles, que pueden estar partiendo o llegando a ese punto en el espacio, que ese sí está limitado por esta localización de la luz. Y acá estamos considerando, bueno, terminamos de escribir esta idea. Entonces, todas las direcciones de propagación en una posición del espacio. Entonces, una posición del espacio tiene que ver con este R sub 0. Y todas las frecuencias en un instante de tiempo, está dado por este T sub 0. Entonces, los pulsos de luz, cuando ocurren en una región del espacio muy pequeña y en un instante de tiempo muy pequeño, estarán caracterizados precisamente porque van a ir apuntando en todas las direcciones y van a contener todas las frecuencias. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos la clase anterior de direcciones de propagación, o perdón, de los deltas más bien? Dijimos, los flashes de las cámaras los podemos considerar como si fueran deltas espaciales, ocurren en un espacio muy pequeñito y ocurren en un tiempo muy corto. Entonces, es una delta de espacio muy pequeñita, un delta de tiempo muy corto, y si observamos cómo se propaga el flash de una cámara, miren que en qué dirección apunta el flash de una cámara. Apuntará toda la luz de manera colimada. No, apunta en todas las direcciones, ¿cierto? A partir de la fuente. Apunta en todas las direcciones e ilumina. Entonces miren lo que está aquí. Ahí están todas las direcciones. Me lo está diciendo el conocer precisamente el espectro en frecuencias de esa luz particular. Y
¿qué hacemos con respecto a las frecuencias? Miren que cuando ocurren los eventos en deltas temporales, entonces las frecuencias van a ser todas las frecuencias. ¿Cómo es que van a ser todas las frecuencias? Estamos diciendo que vamos a coger todo el espectro el espectro visible, y todo el espectro visible va a contribuir a la luz que está producida en ese pulso. ¿De qué color son los flashes? Por eso es blanca, exactamente, Emanuel. Precisamente por eso es blanca, porque está conteniendo toda la información de frecuencias en un instante de tiempo muy pequeñito. Entonces, la combinación de todas las frecuencias es lo mismo que decir la combinación de todos los colores me produce luz blanca. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los relámpagos? Habíamos dicho, los relámpagos eran deltas temporales, pero no eran deltas espaciales. ¿Cierto que no? Entonces allí también tendríamos esa, esa consideración de que todas las frecuencias van a estar allí involucradas. ¿Listo? Bien. Continuamos aquí con esta parte de la presentación. Si hay alguna inquietud, pues me van comentando. Voy a pasar aquí a la presentación nuevamente. Yo dejo de compartir este puntero. Bien. Entonces, listo. Esa era precisamente esa explicación o esa generación de la luz colimada monocromática polarizada y del pulso. ¿Cierto? Eso fue lo que acabamos de discutir. Bien, si queremos entonces entender un poco en qué otras aplicaciones podemos entender el espectro, pues tenemos que hacer sin duda referencia a las primeras explicaciones de que la luz estaba conformada por diferentes o por un espectro que estaba asociado a ella. Quien primero hizo esas anotaciones fue nada más y nada menos que Isaac Newton. Esto es una parte de su cuaderno de notas mostrando cómo él, por ejemplo, empleando prismas, era capaz de reproducir ese patrón o de descomponer ese valor del espectro a partir de un haz de luz blanca. La manera como esto ocurre es precisamente por el fenómeno de la refracción que ocurre en la superficie, y entonces al tener longitudes de onda diferentes, cada una de ellas interactúa de manera distinta y toma una dirección de propagación diferente, haciendo que finalmente se vaya a lo largo de su recorrido descomponiendo, y en esta segunda refracción, en esta segunda interfase, es demasiado notorio el efecto de esa direccionalidad que toma cada una de las componentes espectrales, que podemos proyectar entonces y discernir las diferentes zonas de ese espectro en el cual está compuesto precisamente la luz, ¿cierto? También nos vamos a encontrar que el caso opuesto también puede llegar a ocurrir. Observen esta animación que tenemos allí. Esa animación nos está mostrando un disco de colores, es decir, un disco donde cada uno de estos triángulos o de estas regiones me está representando una frecuencia diferente de luz. Resulta que si se hace girar ese disco a una velocidad adecuada, lo que vamos a obtener es precisamente la superposición de esos colores. Acá ustedes podrán ver que esa superposición o que esos discos no contienen toda todos los colores del arco iris, todos los colores del espectro, sino que hay unas regiones que están principalmente agrandadas. Por ejemplo, el amarillo es una porción bastante grande. Esa situación o ese efecto de que el amarillo sea bastante grande
es precisamente porque, digamos que nuestros ojos no son elementos de detección que son igualmente distribuidos en todas las frecuencias, ¿cierto? El efecto o el proceso biológico de la vista, de la detección del color, ocurre en unas células especializadas que tiene la retina. Pero la retina está compuesta de células que unas de ellas se llaman bastones y las otras se llaman conos. Unas de esas células están especializadas en detectar intensidad de la luz, en detectar que hay luz. Esos son los bastones. Entonces, los bastones tienen una capacidad o la capacidad de detectar o de generar impulsos eléctricos a partir de la energía que la luz le está transfiriendo. Entonces, producen la sensación de la presencia de la luz. Sin embargo, es en las otras células, en los conos, donde tenemos la capacidad de discernir los colores. Y esas células resulta que están precisamente eh, separadas o especializadas por medio de unos compuestos que tienen en su interior para poder generar esa percepción de color en cada una de ellas. Entonces, en una región muy pequeña de la retina, vamos a tener células o una distribución de células que además no es la misma distribución en todos los organismos, ¿cierto? Dependiendo de especie a especie, cambian las distribuciones, cambian los tipos de célula. Por ejemplo, la mayoría de los mamíferos tienen una visión dicromática, o sea, una visión de dos colores, unas células de colores más hacia el azul y el verde, mientras que, por ejemplo, los primates, dentro de todos los mamíferos, los primates tenemos, incluidos los humanos, que somos parte de los primates, tenemos células que pueden ver tres colores, esencialmente, o tres longitudes de onda. R, la del rojo, G, la del verde, y B, la del azul. Cada una de ellas tendrá un pico de excitación diferente, y es precisamente la señal eléctrica que cada una de esas células genera la que se recombina, se manda como un impulso eléctrico al cerebro y el cerebro se encarga de analizar esa información, de decir cuánta, eh, cuánta intensidad en luz y cuánta intensidad de cada una de esas frecuencias está llegando. ¿Listo? Y generar la percepción de color. Entonces, por ejemplo, este disco que tenemos aquí precisamente está partido en esos sectores porque resulta que las células son mucho más sensibles a ese rango de frecuencias correspondientes precisamente al amarillo y al verde, pero es mucho menos sensible al azul y al rojo. Entonces, eso tiene unos términos o unas características biológicas. El verde es mucho más sensible, o los organismos que tienen visión desarrollaron una mayor percepción hacia el verde, precisamente porque esa es la región en donde se da el color verde de la clorofila, ¿cierto? La clorofila absorbe a las células especializadas en hacer la fotosíntesis, que son las que son correspondientes a las plantas, van a tener entonces unas absorciones de longitudes de onda y una emisión principalmente en el verde. Entonces los organismos biológicos desarrollaron una mayor percepción del verde que de los otros longitudes de onda. El azul tiene que ver también con el efecto dispersivo del color del cielo. Entonces los primates y los otros mamíferos desarrollaron una percepción hacia el azul. Y en el caso del rojo, tiene que ver también con términos biológicos, con indicativos tanto de advertencia, de riesgo. Muchos animales tienen, digamos, patrones coloridos para indicar precisamente que tienen algún tipo de toxicidad, algún tipo de peligro, pero también algunas de las frutas o de las vegetales cuando maduran tienden a tener coloraciones hacia el rojo. Entonces,
en los primates, por eso se desarrollaron o se evolucionó a tener esa visión tricromática. ¿Listo? Entonces acá tenemos esa primera manera de entender el espectro y de recuperar las componentes espectrales a través de este fenómeno que se llama la dispersión. ¿Listo? ¿Alguna inquietud o comentario respecto a eso? Juan, yo tengo una pregunta, pero como más de curiosidad, sino que el otro día estaba leyendo en Twitter un hilo de por qué la luz es, entre comillas, transparente. Entonces, la chica que hizo el hilo dijo que es que la luz en el espectro visible se ve transparente, aproximadamente transparente, pero que en otros espectros, como en el infrarrojo ultravioleta, el agua no se ve transparente. Y pues que nosotros desarrollamos pues órganos para ver en el visible, o pues o que por allá de muchos años un animal en el del mar desarrolló un órgano para ver en el visible y entonces por eso pues eso le trae una ventaja evolutiva. Pero entonces en este momento en la Tierra, pues en este momento de la vida en la Tierra, ¿hay algún animal que pueda ver en el infrarrojo, que vea en el infrarrojo, vea en el ultravioleta o no? Sí, hay seres que tienen la capacidad de ver frecuencias en el ultravioleta, por ejemplo, algunos insectos son capaces de percibir, o sea, no digamos ver en el sentido en que nosotros vemos con una visión nítida, sino en el sentido de percibir ondas electromagnéticas en el ultravioleta, algunas en el infrarrojo. Y por ejemplo, algunos organismos han desarrollado eh, detección en el infrarrojo, porque el infrarrojo, por ejemplo, en los organismos de sangre caliente, implica una emisión térmica y esa energía térmica se transfiere en forma de infrarrojo. Entonces, algunos animales han desarrollado sensores para detectar precisamente el infrarrojo. Caso particular, por ejemplo, los mosquitos. Los mosquitos, por ejemplo, tienen desarrollados órganos que no necesariamente son sus ojos, en el sentido de que no conocemos los ojos, pero sí son capaces de determinar fuentes de calor, fuentes térmicas. Y entonces ellos precisamente lo encuentran a uno, precisamente porque uno está emanando ese calor. Entonces ellos pueden detectar allí. Pero lo que estás diciendo con respecto a que la luz sea transparente, no lo debemos pensar como que la luz es transparente, sino que, No, no, Juan, la luz no que la luz sea transparente, sino que en el espectro del visible el agua es transparente. O sea, porque en el ok, espectro de visible el agua refleja casi toda la luz. O sea, no la luz, sí, sino el agua. lo que pasa es que es precisamente las características de absorción de cada uno de los materiales por los cuales la luz se va propagando, lo que va a permitir o va a decir cuáles de las longitudes de onda son absorbidas por ese material y cuáles longitudes de onda son transmitidas y en cuáles serían reflejadas. Entonces, dependiendo, digamos, si tuviéramos una incidencia de la luz perpendicular, descartando, por ejemplo, los fenómenos de refracción o de reflexión, si la luz pasa, por ejemplo, de un medio a otro, va en aire y pasa al agua, entonces en el agua hay una cierta absorción, pero esa absorción ocurre para un rango de espectros del espectro electromagnético que está alejado del visible. Sin embargo, cualquier persona que, por ejemplo, haya tenido la experiencia de bucear, que han hecho buceo digamos, a más de 10 metros, por ejemplo, uno puede observar que a esa profundidad la luz que viene de la atmósfera ya ha perdido mucho de su componente rojo y el componente rojo se empieza a ver no sé, como un café. Ya uno no ve los colores rojos digamos, la misma intensidad, sino que han sido absorbidos por esa propagación a través de ese medio que es el agua. Por ejemplo, Gustavo nos está diciendo que el agua absorbe a una longitud de microondas. Y es verdad, ¿cierto? El agua entra en un modo, no solamente absorbe, sino que entra en un modo de resonancia. La molécula del agua, que es la que, por ejemplo, permite que podamos calentar en un horno de microondas sustancias
que tengan agua. Si por ejemplo yo meto algo seco, algo que no tenga un contenido de agua, a un horno de microondas, eso no se va a calentar. Sencillamente el material o va a ser reflejante de las microondas o va a ser transparente a las microondas. ¿Sí? Ahora todo tiene sentido. ¿Qué es todo lo que tiene sentido, Manuel? Que no se calentaban ciertos alimentos. Es posible. Allí también tiene que ver con la forma de la cavidad y en dónde están posicionados en la cavidad. Porque, por ejemplo, los elementos metálicos reflejan las microondas. Entonces, por eso es que el interior de los hornos microondas están conformados de paredes metálicas. Entonces, también hay que considerar en dónde ubica uno el alimento para que las ondas que se están reflejando en las paredes pues, precisamente hagan que se caliente de manera uniforme, ¿no? Que se calienten de la manera más uniforme. Porque yo sé que todos hemos experimentado eso de calentar un plato con comida en el microondas y que en el centro esté caliente y, por ejemplo, en los bordes esté todavía congelado, todavía está frío como sacado de la nevera. Sí, microondas del agua. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, esto que teníamos aquí es precisamente el reconocimiento del espectro de frecuencias a partir del fenómeno que se conoce como la dispersión. Sin embargo, no es la única manera de generar el espectro de frecuencias de la luz blanca. Acá tenemos entonces a través del prisma que la luz se descompone haciendo que las longitudes de onda o las frecuencias asociadas al rojo se desvíen menos que las frecuencias asociadas al azul. Hay otra manera de lograr la dispersión espectral que, por ejemplo, ustedes la pueden haber observado en los CDs o en los DVDs, en estos discos ópticos que están hechos de unos caminos o de unas rejillas que son muy pequeñas. Eso se conoce como una rejilla de difracción. Entonces el fenómeno va a ser similar en el cual yo tengo una cierta longitud o una cierta luz incidente y las longitudes de onda o sus componentes espectrales mejor van a verse también eh, descompuestos en términos de la longitud de onda. Va a tomar diferentes caminos dependiendo de la frecuencia que tenga ese espectro. Pero observen que a diferencia del caso del prisma, en el caso de esta rejilla de difracción, el violeta es el que sufre la menor variación angular, mientras que el rojo se descompone mucho más. Listo. Esto, por ejemplo, era algo que ya conocían incluso en siglo XVIII, XVII, cuando se estaban estudiando estos fenómenos ópticos por primera vez de una manera rigurosa científica. Y entonces a esto lo llamaban el fenómeno de descomposición debido a difracción y a esta la llamaban la difracción anómala. No es que tenga nada de anómalo, no es que tenga nada de malo, sino que ocurría con el efecto o con el espectro cromático invertido. Entonces, por eso lo llamaban anómalo. ¿Listo? Bien, entonces tenemos que hay esas dos maneras, por ejemplo, de lograr esa descomposición en espectro. También podemos tener esta otra manifestación o algunas aplicaciones que ya, sin embargo, a pesar de que las introdujimos en la primera clase y las mencionamos, vemos que el espectro nos presenta, o el conocimiento del espectro de la luz que nos está llegando, nos permite también determinar composición de material. Entonces acá, en este ejemplo que les presenté en esa clase, mencionamos que efectivamente si yo tengo un patrón luminoso donde están todas las regiones del espectro visible, esto es obtenido de referencia en el laboratorio. A cada una de estas bandas que aparece aquí van a estar asociados con precisamente longitudes de onda que cierto material está absorbiendo.
Entonces, al absorber esas longitudes de onda, es decir, al tener una cierta afinidad a tomar esa energía en ese rango de frecuencias, entonces vamos a observar que esa luz que enviamos a través de ese material o a través de ese compuesto va a tener precisamente la deficiencia o va a carecer de la información en frecuencia que fue absorbida. Allí no hay energía, entonces, por lo tanto, no hay frecuencia y por lo tanto no veremos un color. Entonces, en este espectro de referencia, resulta que esta composición nos dice, esto para este rango de frecuencias va a estar dado por el calcio ionizado, esta por aquí para el hidrógeno, esta para el magnesio, esta para el sodio. Miren el sodio, la longitud que presenta precisamente es un color amarillento. Ahora hablamos de eso. Resulta entonces que también si se compara ese espectro de referencia con el espectro observado por una supernova, se observa que el patrón de franjas corresponde exactamente a los mismos anchos y a las mismas distancias relativas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos esto es exactamente el mismo ancho de esto aquí, y están a la misma distancia. Aquí. Entonces, es ese espectro corrido. Y ese espectro corrido, pues dijimos entonces que era evidencia precisamente de la expansión permanente del universo en el que los objetos se están alejando entre sí. Entonces, si recordamos de nuestro curso de física de oscilaciones, ondas y óptica, el fenómeno que conocíamos como el efecto Doppler, precisamente tenía que ver con eso, tenía que ver con el desplazamiento o el movimiento relativo entre el observador y la fuente. En este caso, el observador somos nosotros acá en la Tierra y la fuente de luz sería esa supernova que explotó a una distancia muy grande. Entonces nos damos cuenta que la frecuencia es exactamente la misma, solo que corrida hacia el rojo. Y esos corrimientos hacia el rojo implican longitudes de onda más grandes, lo que implican frecuencias más pequeñas, y por lo tanto es evidencia del alejamiento relativo entre los dos objetos que están siendo parte, digamos, de este análisis, entre la fuente y el emisor. Bien, acá, por ejemplo, tenemos en el planeta Marte una imagen de la composición en cierto momento de la atmósfera medida a partir de la concentración de metano. Entonces, algunos procesos en el planeta Marte ocurren de tal manera que permiten la liberación de metano. Y eso, pues, digamos, de alguna manera fue interesante porque permitió, por ejemplo, decir que puede existir algún tipo de proceso biológico. En este caso, parece que es debido a un proceso inorgánico que se produjo esa liberación de metano. Sin embargo, lo que otros científicos, por ejemplo, han llegado a plantear es que esos depósitos o esas metano que se está liberando, que se estaba liberando en ese momento, puede ser evidencia de que en algún momento ocurrieron procesos biológicos y que ese metano quedó atrapado por algún tipo de circunstancia geológica o qué sé yo. Eh, Cosa que, por ejemplo, indicaría o sería una de las uno de los posibles parámetros que permita decir en algún momento pudo existir vida en Marte, ¿cierto? Y eso como lo logramos obtener a partir de la información de la luz interactuando con las partículas en la atmósfera de ese exoplaneta. Esto lo hacemos también constantemente con la interacción, digamos, de la atmósfera, de las composiciones de la atmósfera, ¿cierto? No es que se mande un sensor a diferentes posiciones y decir, bueno, es que la atmósfera tiene tanta concentración de óxidos de nitrógeno, tanta de óxidos de azufre. No es que se mande un sensor allá, sino que se envía un haz de luz y se observa entonces cómo es el espectro de absorción y cada una de esas sustancias va a estar asociada con algún tipo de espectro o de frecuencia particular, entonces se puede inferir en qué concentración esa sustancia va a estar.
Listo. Esto, por ejemplo, nos lleva a hablar de algo que es precisamente la base de la espectroscopía. Entonces, la base de la espectroscopía, quien realmente fue el padre de lo que ahora se conoce como la espectroscopía, fue nada más y nada menos que el señor Gustav Kirchhoff. No sé si ustedes lo han escuchado mencionar. ¿Les suena a Kirchhoff? De los circuitos eléctricos, ¿no? El de las leyes de Kirchhoff, exactamente. Leyes de Kirchhoff que utilizamos en el curso de física, electricidad, magnetismo para resolver circuitos. Este señor también sacó tres leyes, justamente no se le sacaba, le gustaba sacar leyes en grupos de a tres para poder explicar la espectroscopía. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? La primera ley, que es la que se representa aquí, esencialmente es, si yo tengo un material que sea sólido, que sea líquido o que sea un gas denso, cualquiera de esas condiciones o estados de la materia que se pueda, eh, que se pueda calentar, va a producir un espectro o va a producir una radiación en todas las frecuencias posibles, o sea, un espectro continuo de frecuencias. Ahora, observen que ese espectro tiene una forma. No todas las longitudes de onda o todas las frecuencias van a estar con la misma intensidad. Entonces, eso me indicará la forma que tenga ese espectro, me va a indicar de qué puede estar hecho ese material que está emitiendo ese espectro. La segunda de las leyes dice que si se excita un gas, como este que tenemos acá, un gas de baja densidad, ya no un gas densamente confinado, sino un gas de baja densidad, para que emita luz, esa luz va a estar, eh, va a producir unas longitudes de onda en un cierto espectro particular. Es decir, van a aparecer picos en ciertas longitudes de onda o en ciertas frecuencias asociados con ese gas de baja densidad. Y lo que es ya el culmen de la espectroscopía es precisamente esta tercera ley que está representada aquí. Y es que si se tiene un objeto que está produciendo un espectro continuo y ese espectro o esa emisión se hace pasar a través de un cierto gas de baja densidad, el espectro original, o sea, este que teníamos acá, va a ser exactamente igual, menos estas frecuencias que aparecieron aquí. Entonces miren que justamente los picos o las regiones del espectro donde no hay luz son las regiones del espectro que absorbió este otro. Entonces este de aquí se llama el espectro de emisión y este se llama el espectro de absorción. Entonces, bien sea por emisión o por absorción, explicamos esencialmente todo en espectroscopía. Ahora, hay unas técnicas avanzadas de espectroscopía donde se utilizan eh, pulsos de láser de alta frecuencia o de larga duración o de cierto, un montón de variantes, pero esto es el principio fundamental de la espectroscopía: obtener espectros de emisión a partir de, a partir de materiales que han sido excitados para que absorban o para que emitan. Bien, entonces por eso también es importante que aprendamos cómo podemos determinar los espectros. Muy bien, continuemos por aquí. Estos dos señores, bueno, esta señora y este señor, Gerard Mourou y Donna Strickland, recibieron el premio Nobel en el 2018 por desarrollar una técnica de pulsos ultra rápidos en láser. Ellos no estaban detrás de buscar el desarrollo de pulsos ultra rápidos en láser, sino que para poder analizar algunas sustancias químicas o unas reacciones químicas, ellos necesitaban desarrollar una técnica. Entonces, eso era lo que ellos estaban buscando. Cuando hablamos de pulsos ultra rápidos, normalmente
un láser con, digamos, la tecnología electrónica puede producir pulsos del orden de 300 picosegundos. Entonces, uno dice 300 picosegundos, es un pulso muy rápido, ¿cierto? Pero resulta que se puede lograr, o que en algunos casos es mucho más adecuado lograr pulsos mucho más pequeñitos. Vamos a ver por qué. Esto fue esencialmente el paper que ellos presentaron. Lo presentaron en el 1985 en una revista pues, que es de divulgación óptica, pero que no es una revista, no es la más top en óptica, pero es una revista, digamos, de amplia reconocimiento. Y ellos lo que hicieron fue, o lo que describieron allí, fue precisamente la compresión de pulsos ópticos amplificados y chirpados. Ese chirp tiene que ver con la variación de frecuencia a medida que evoluciona en el tiempo. ¿Cómo así que variación de frecuencia en el tiempo? Chirp es el sonido que producen los pájaros. Resulta que cuando se estudia el sonido que produce un pájaro, digamos su canto o su gorjeo, que es el término adecuado, la traducción de chirp, va variando en frecuencia. Entonces, por eso es que los pajaritos, cuando cantan, suben, digamos, la nota y bajan la nota. Entonces, van cambiando la frecuencia a medida que van cantando. Entonces, también en el término técnico se utiliza esa palabra para hablar de un proceso o de una característica donde la frecuencia, de algún tipo de frecuencia, esté cambiando. Entonces, este era el pulso que se tenía, pulso de 300 picosegundos, y esto fue lo que ellos lograron. Ellos lograron convertir este pulso de 300 picosegundos en un pulso de 1,5 picosegundos. ¿Sí? Eso es reducirlo 200 veces. Y entonces, la manera como ellos lo hicieron fue de esta manera. Ellos tenían un pulso corto, es decir, un pulso que era eh, el pulso producido por el láser. Aquí utilizaban una red de difracción para descomponer ese pulso, para obtener sus componentes espectrales. Y entonces lo que lograba era precisamente reflejar, o sea, de acá a esta primera red, lo que hacía era descomponerlo y acá enviaba todas estas señales y las iba reflejando en espejos. Y lo que se lograba era ampliar ese impulso, o sea, se alargaba el espacio, digamos, en frecuencias y se hacía pasar por un objeto que se llama el amplificador. Lo que hacía el amplificador era añadirle energía a cada una de esas frecuencias, pero sin cambiarle el contenido de frecuencias. Ahora miramos en qué consistía ese amplificador. Y entonces eso hacía que el pulso tuviera la misma componente espectral, pero con frecuencias, con mayores intensidades cada una de las frecuencias. Y luego se volvían a recombinar, o sea, así como la red de difracción me permite descomponer, si yo envío todas las señales de frecuencias, puedo recombinarlas y obtener una única frecuencia. Entonces esto es lo que ellos hacían. Primero descomponían, alargaban eso en frecuencias, ampliaban las frecuencias o ampliaban la intensidad de cada frecuencia y luego lo recombinaban y obtenían entonces un pulso, que es precisamente este que se veía aquí. Este pulso que es con respecto al ruido de fondo, es un pulso de muy alta energía. Entonces el objeto, este elemento de amplificación, lo que utiliza es precisamente un láser adicional. Ese láser adicional se llama el haz de bombeo. Es por lo general un haz continuo y se hace pasar a través de un material que es un cristal no lineal. ¿Qué quiere decir que es un cristal no lineal? Es un cristal que la luz que pasa a través de él eh, cambia sus propiedades, pero no en una manera proporcional, sino en una manera que puede ser cuadrática, cúbica o dependiente de algún parámetro radical, qué sé yo. Y entonces la energía que trae este haz de bombeo, que es una energía muy intensa, se transfiere a la energía
o a las señales de frecuencias que a mí me interesan. Y a la salida de ese amplificador obtengo la señal amplificada, esta misma señal con el espectro de mi interés amplificado, o sea, con mucha más energía, y un haz de baja energía, que es este haz de bombeo que perdió la energía. Entonces, esencialmente, dentro de ese material ocurre la transferencia de energía de uno hacia el otro. ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que cuando se tenían los láseres tradicionales, ese haz tradicional transfería la energía en un tiempo que puede ser, estamos hablando de nanosegundos, pero que es muy grande y que el material absorbía mucho de su energía térmica. Y además eso generaba ondas mecánicas. La cantidad de energía que se estaba entregando en ese tiempo tan largo, en ese tiempo que era todo este pico de acá, era lo suficientemente grande para dañar el material. Mientras que si se entregaba energía, a pesar de que era energía mucho más, de mayor energía, la cantidad de tiempo que operaba esa energía era mucho más pequeñita. Y entonces generaba una interacción mucho más limpia, digamos, un mucho menor daño del material en el cual estaba incidiendo la luz. ¿Y eso para qué es importante? Porque eso fue precisamente lo que permitió el desarrollo de toda la tecnología para los procesos de láser en aplicaciones médicas, en aplicaciones tecnológicas. Pues todo lo que vemos como corte de láser se puede hacer gracias a esto. Todo lo que tiene que ver con cirugía láser. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una cirugía refractiva, donde corrigen, digamos, los defectos ópticos en la córnea de la persona. Se logró a través de eso, porque el láser que tenía allí, ese láser de muy alta frecuencia y de pulsos muy pequeños, era capaz de entregar energía sin dañar el tejido adicional. Eso también, por ejemplo, se utiliza en el caso de tratamiento de cáncer. En el tratamiento de cáncer, por ejemplo, esto es un tumor en el cerebro, entonces se utiliza una técnica que tiene que ver también con aceleración de partículas. Entonces, no solamente estamos hablando de que se mande luz, sino que también se pueden mandar haces de partículas. Entonces, el procedimiento en este caso sería mínimamente invasivo. Se puede enfocar la energía en puntos muy específicos para que se logre afectar las células que son cancerígenas y que no haya una propagación de ese tumor, eh, sin afectar, obviamente, las zonas que no se quieren afectar. Bien, quiero dejar hasta aquí por el día de hoy, porque ya se nos va a acabar el tiempo de la clase. Haremos entonces la grabación